una introducción, nos hemos introducido, hemos charlado de las leyes constitutivas, que es muy importante para cualquier materia de este tipo, y de ahí han surgido evidentemente necesidades de estudios en campo y en laboratorio, ¿no es verdad? Y hemos visto eso. Ahí en el capítulo 4 hemos visto, unidad 4, hemos visto que tenemos que recolectar mucha información en el campo, sobre todo en afloramientos rocosos, que nos va a permitir ahora estudiar un poco más los macizos rocosos, o sea, empezar a sistematizar el conocimiento y abstrayendo, generando una información que nos va a permitir clasificar el macizo rocoso, o sea, en su comportamiento mecánico. Es bien importante, ¿no? Donde juega un rol muy importante saber de dónde vienen las rocas, qué tipo de rocas tenemos, qué tipos de fenómenos ha tenido la naturaleza, eso hemos visto al inicio, ¿no? La unidad 1-2, ¿no? Que nos permite entonces comprender lo que es ese macizo rocoso. Y hemos definido muy bien, creo, entre nosotros lo que es para nosotros el macizo rocoso. A ver, ¿quién de la sala me puede definir lo que es un macizo rocoso? Por favor, ¿quién levanta la mano? ¿Alguien que me diga qué entiende por macizo rocoso? ¿Quién habla? Luis Vargas. Luis. Ah, no, pero usted, Luis, quiere hacer todo aquí, pero no importa, Luis, le doy la palabra. De la roca intacta con discontinuidades. Exactamente, mire, así de sencillo, ¿no es verdad, Luis? Esa es la roca intacta más sus sistemas de discontinuidades. O si quieren ustedes, hemos hecho otra definición que es bien coloquial y fácil de entender. Es un conjunto y ordenado normalmente, pero un conjunto de bloques formados por roca intacta, ¿no es verdad? Son bloques, es un rompecabezas de 3 dimensiones. Usted la tiene muy clara, Luis, gracias. Eso es así de sencillo, macizo rocoso. Hemos sacado muchos datos y eso es lo que vamos a empezar a procesar en nuestra clase, ¿ya? O sea, vamos a hablar primero de un poco de historia, de lo que han sido las clasificaciones iniciales del macizo rocoso, que empieza el año 1946, con una publicación que hace Terzaghi. Terzaghi es verdad que ha aportado mucho al campo de la mecánica de suelos, al campo de la mecánica de rocas, al campo en general de la geotecnia, ¿no es verdad? Con su forma de ver las cosas, de analizar, de abstraerlas, de buscar siempre ese fundamento físico de los parámetros que se van tomando en cuenta al trabajar en la geotecnia, ¿no es verdad? Y él fue el primero, en 1946. Después vamos a charlar algo sobre Laufer, que introduce otro tipo de concepto básico, que es el tiempo de autosostenimiento del año 1958. Y finalmente Deere, el americano. Estos dos son austríacos, ¿no? Aunque Terzaghi trabajó muchos años en Austria, estuvo después en Turquía mucho tiempo, volvió a Austria, de ahí se fue a Estados Unidos, al final fue profesor en Estados Unidos, Karel von Terzaghi. Una historia bien interesante que tiene este señor, ¿no? Que hizo grandes aportes, evidentemente. Y finalmente tenemos a Deere, Don Deere, americano de California, que nos propuso una tercera clasificación inicial. Y después vamos a ver las clasificaciones actuales, ¿ya? Que estamos aplicando actualmente. Eso es importante. Vamos a concentrarnos mucho en Wieniawski, en Barton y en Hook, ¿no? Barton ya sale con su Wieniawski en el año 1973, Barton en el año 74, y finalmente Hook, que nos tratando de resolver algunos problemas, incomprensiones del método de Wieniawski, sobre todo, saca su propuesta el año 1995, ¿no? Y se publica en la Sociedad de Mecánica de Rocas como tal. Entonces vamos a ver esto acá y llegaremos a unas conclusiones, ¿no es verdad? Y repaso de los parámetros del macizo rocoso. Vamos a volver al capítulo 3 para repasar y acabamos esto y vamos a entrar de pleno
al diseño geotécnico, donde sí voy a dar respuesta y vamos a aprender a alguien que preguntó al inicio de la clase sobre factores de seguridad, cabalmente la filosofía que vamos a seguir para hacer nuestros diseños, ¿no es verdad? Bien, veamos entonces, aquí la cronología ya se las he cantado hace un momento, o sea, la pasaremos, ¿no? O sea, ¿no es verdad? Con todo lo que se ha presentado. Y veamos entonces, nos veremos un poquito y vamos a resumir la experiencia de toda esta gente y todo lo que se ha trabajado en el mundo hasta el momento. Y de hecho vamos a ver de que el macizo rocoso, como decía ahorita Luis Vargas, tiene que ver con la roca intacta, no tenemos que ver algunos parámetros, y tiene que ver con las discontinuidades, porque el macizo rocoso no es nada más que la roca intacta con una serie de sistemas de discontinuidades sobrepuestos ahí sobre esa materia, sobre eso, ¿no? Las discontinuidades. Y de paso tenemos que considerar también las condiciones que se puedan dar in situ, ¿no? Para estudiar y vemos que esos son los que determinan, gobiernan el comportamiento del macizo rocoso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, de esos parámetros de la roca intacta, ¿qué es lo que nos va a interesar más? De hecho, y vamos a trabajar en todo. Y a veces alguien me va a decir, usted, tanto bla bla, tantas horas hemos pasado de clases para llegar finalmente a resumir todo eso de la roca intacta a su resistencia a la compresión simple y al módulo de elasticidad, al módulo de deformación. Yo prefiero hablar de formación, pero hablemos de elasticidad porque así conocen ustedes, ¿no? O lo llaman también el módulo de Young, ¿no? En el marco de la mecánica del continuo y de la teoría de la elasticidad como tal. Los parámetros de las discontinuidades, que son mucho más, pero aquí nos interesa mucho el número de las discontinuidades y su espaciamiento, ¿no es verdad? La rugosidad de las paredes de apertura, su grado de meteorización y alteración, y son más parámetros que criterios que vamos a aplicar, pero esos son los fundamentales que me gobiernan el comportamiento del macizo rocoso. Y además, ya que no son intrínsecos al macizo rocoso, como son parámetros de roca intacta, parámetros de discontinuidades, se van a referir a las condiciones in situ, en el lugar, en el punto donde estamos trabajando, vamos a trabajar, que son sobre todo los esfuerzos primarios in situ, o geostáticos también, los llamamos, y la presión de aguas, de subpresión o la presencia de aguas subterráneas, que va a entrar también en juego para definirnos el comportamiento del macizo rocoso. Hablemos un poquito de Terzaghi. Hoy día vamos a tratar más bien de despachar los viejos, y en la próxima clase nos centramos ya en las clasificaciones actuales modernas, ¿ya? Y fue el primero, y es interesante eso de Terzaghi, con la experiencia que tenía además, no solamente en suelos granulares, cuaternarios, sino también en construcciones, en zonas rocosas. Hizo mucha experiencia en Turquía, en el viejo imperio austrohúngaro, o sea, todos los Alpes, ¿no? Austria, Hungría, y todo lo que significaba todo ese gran imperio que desapareció como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no es verdad? Entonces él pudo decir claramente, reconoce y ve, de acuerdo a su experiencia, que el macizo rocoso tiene que depender de la roca intacta y las discontinuidades, ¿no? ¿Ya? Y él hace una clasificación del estado de fracturamiento que tenía el macizo rocoso, no como lo conocemos ahora, sino como él propuso en su clasificación inicial del año 1946. Y vale la pena aquí decirles que en sí Terzaghi escribe este capítulo en un libro que fue encomendado por una acería, por una fábrica de perfiles que hacían y querían promover aún más el uso de sus perfiles, de sus cerchas, llamamos en castellano, ¿no? En la industria de la construcción de obras subterráneas. Y ojo que se acababa la Segunda Guerra Mundial, empezaba otra vez, tenían que dinamizar la economía, empiezan a verse muchas obras y obras subterráneas y
túneles carreteros y túneles hidráulicos y cavernas y qué sé yo. Entonces, esta fábrica necesitaba promover y le piden a Terzaghi que escriba sobre esto, que dé lineamientos sobre la selección del sostenimiento de una obra subterránea. O de hecho, fíjense ustedes, todo lo que vamos a ver ahora en clasificaciones, a decir verdad, tiene su inspiración y su punto de partida en obras subterráneas, que deben ser para mí y para muchos, son una de las obras civiles más complejas que tenemos que materializar, que tenemos que hacer nosotros como ingenieros civiles, ¿no es verdad? Las obras subterráneas. Y en ese contexto él escribe este libro, el año 1946. Ese sí es un capítulo de un libro que tenía otros capítulos sobre cómo elegir y diseñar el sostenimiento de una obra subterránea, ¿no? Aquí estamos, o sea, ¿qué es el proceso que necesitamos, lo que tenemos que hacer para establecer una cavidad que se va construyendo? O sea, el sostenimiento es parte intrínseca de la construcción, del proceso constructivo de la obra. Y después ya viene, hay que estudiar también, desde luego, y vamos a estudiar nosotros eso, es el revestimiento. El revestimiento es un segundo componente de una obra subterránea, ¿de acuerdo? Bueno, y él vio que evidentemente su experiencia le decía además de que el grado de fracturamiento era muy importante y también el grado de alteración y de meteorización que se tenía, ¿no sabía? Y ver si se tenía un comportamiento fluyente que se llama squeezing. Esa palabra del diablo no hay cómo traducirla en castellano, es muy difícil. En otros idiomas tiene su traducción bonita, por eso squeezing es comportamiento fluyente, que más o menos, ¿no? Es que se escapa el material. El squeezing, a ver, ya va a llegar la época de frutas y van a tener ustedes ciruelas para comer, ¿no? Cómanse una ciruelita, agarran una semillita, que tiene una forma muy especial la semillita de la ciruela y una forma medio elipsoide, algo así, ¿no es verdad? Pero agarran ustedes, traten de agarrar la semilla y apriétenla entre el pulgar y el índice y van a ver que llega un momento, la semilla va a volar, ¿no es verdad? Debido a esa presión que usted está dando sobre la superficie de la ciruela, de la pepa de la ciruela, resulta que eso va a tener como efecto que va a salir disparada en una dirección casi perpendicular a las fuerzas que estoy ejerciendo con mis dedos. Eso es squeezing. Ya ese comportamiento, lo llamamos fluyente también, ¿no? Que va a hacer que el material fluya, se mueva rápidamente como reacción a la aplicación de fuerzas grandes de compresión. Claro, y eso va a depender de los planos de debilidad que estén en el macizo rocoso, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sistema Terzaghi ha resumido entonces toda su experiencia adquirido como ingeniero en los Alpes y también diría yo también en la Turquía trabajó mucho él como ingeniero, ¿ya? Y Terzaghi, viendo que ese comportamiento del macizo rocoso depende de estos elementos, claro, lo usamos con toda normalidad, pero en ese entonces él ordenó ese conocimiento, ¿no? El grado de fracturamiento, el grado de meteorización, ese comportamiento fluyente, y lo aplica él con la finalidad de encontrar un criterio para definir la carga, ¿ya?, que debería soportar un sostenimiento, que va a ser perfiles de acero, pues está trabajando para una empresa que produce perfiles de acero, de tal manera que la cavidad sea estable. Ahí está el detalle, ¿no es verdad? Y entonces él genera todo enseguida toda esa su clasificación para encontrar finalmente una altura del material que se va a aflojar totalmente. La parte superior de todo ese macizo rocoso y que va a ejercer como carga sobre el elemento estructural que debemos colocar aquí para que la cavidad sea estable. O sea, que de hecho, con todo lo que ya sabía, no se olviden que Terzaghi
3 años antes de la publicación de este libro, había publicado en inglés su criterio de la capacidad portante para fundaciones superficiales, ¿no? En base a lo que habían hecho anteriormente, el año 1920, un hidráulico como el señor Ludwig von Prandtl, y después un ingeniero estructurista alemán también, Reisner, en el año 1924. O sea, él tenía una idea muy clara de que para resolver problemas geotécnicos, la única forma de poder llegar a una solución razonable, incluyendo un coeficiente de seguridad, que alguien me preguntó esta mañana, ya vamos a hablar de eso, era tener cierto modelo de falla. Hay que concebir cómo va a fallar la obra primero y analizar ese estado para que no se haga realidad. ¿No es verdad? Entonces, Terzaghi la piensa bien y genera todo un esquema de supuesta falla que se va a dar acá, con todo lo que conocía además la mecánica del medio continuo, la mecánica de suelos. Imagínense, era un hombre muy adelantado en ese campo y define entonces y dice, bueno, algo práctico para el ingeniero estructural. Y aquí tengo que decirles claramente que esa es la comodidad del ingeniero estructural, siempre ha sido, de echarle el bulto al ingeniero geotécnico, a ese ingeniero civil que tiene que interpretar la naturaleza y decir finalmente, calcule su estructura para una carga de esta magnitud, ¿no es verdad? Y adelante. Bueno, y el ingeniero estructural toma eso y dice, el geotecnista me dio y sigue adelante. Lo mismo ocurre con fundaciones, con cimentaciones, ¿no es verdad? Normalmente dice ya, de repente aparece un Q admisible y bueno, el geotecnista me dio, yo no sé, y me ha dicho que use esto y yo hago toda mi estructura y todo mi cálculo estructural con esta capacidad portante admisible, ¿no? Y se acabó, sin razonar más en lo complejo, lo difícil, lo intricado que es sistematizar el conocimiento de ese terreno, ya sea suelo o roca. Y es lo que hizo cabalmente Terzaghi, dar respuesta. Y además a Terzaghi, en forma brillante, desde luego, se le ocurrió que iba a determinar la magnitud de la carga que debería sostener aquí la estructura de sostenimiento, ¿no es verdad?, en función de las diferentes características del macizo rocoso. Y la carga del macizo rocoso aflojado, si quiere usted, y la define como esta altura que vamos a encontrar ahorita enseguida en su clasificación, 9 categorías, por el peso específico, peso unitario de esta masa, de este macizo rocoso. De tal manera que se imagina que aquí se va a aflojar todo este material y eso va a actuar como una carga muerta, como una carga sobre la estructura que vamos a tener acá. ¿De acuerdo? O sea, él define entonces una carga del macizo rocoso aflojado. Este HP es entonces la magnitud de cómo se afloja este macizo rocoso, ¿no? Y que va a actuar como carga muerta sobre el sostenimiento. De hecho, es la teoría que tiene Terzaghi, que después de los años se ha visto que no ha sido muy útil y se sigue usando por si acaso en muchos lugares en Estados Unidos, pero que no refleja el comportamiento real tan complicado del macizo rocoso alrededor de una cavidad. Es otra cosa. Pero esa es la primera clasificación que tenemos, ¿no es verdad? Esto ya yo he aumentado. El RQD, porque el RQD es un criterio que viene 20 años después. Un profesor norteamericano en la Universidad de Berkeley, si no me equivoco, es el que propone el RQD, que lo usan también, vamos a presentar eso un poco, para también calcular el sostenimiento. Esa fue la idea. Deere hizo toda su clasificación del RQD, cabalmente también para definir el tipo de sostenimiento que se necesitaba, ¿no? Fue contratado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para hacer este trabajo. Y aquí Terzaghi nos ofrece 9 condiciones de la roca, que son sus clasificaciones, si quieren ustedes, ¿no? Desde uno que es una roca masiva y dura, sin discontinuidades. Fíjense, usted ya va metiendo todo el baile aquí, pues, de las discontinuidades, Terzaghi,
y dice el HP es 0. Y aquí mantengo también lo original, que está en pies, no estamos hablando en metros, ¿no? Y su observación. Solamente se necesitará sostenimiento escaso si hay algún desprendimiento, nada más. Pero aquí no hay ninguna carga muerta, si quieren ustedes. Y así va sucesivamente Terzaghi, haciendo cada vez la situación más difícil, ¿no? Hasta llegar a una clase 9, ¿de acuerdo? Pero veamos un poquito más. Esto puede ser un poco, tal vez arbitrario hacer esta comparación o esta similitud con el RQD de John Deere, pero lo vamos a usar. Segunda clase dice es roca dura, o sea, competente, quiere decir, fíjense, y estos son los términos que estamos usando. Espero que eso esté bien traducido, porque tal vez a veces mejor presentar el inglés original, ¿no? Dura, pero estratificada y esquistosa. O sea, ya estoy hablando de anisotropía aquí, pero las capas son potentes. En este caso dice, necesitamos un sostenimiento escaso para evitar desprendimientos, y ya da una formulita para calcular este HP. No se olviden que el HP es aquella potencia, aquella magnitud que me define la carga del macizo rocoso aflojado que tiene que ser soportado por la estructura, ¿no es verdad? ¿Ok? Bien, el tercero, mire, ya va, es masiva todavía, interesante, bonita, pero ya está ligeramente fracturada. Pues aquí no hablamos directamente de que tiene tal grado de fracturamiento, discontinuidades, o qué sé yo. Y aquí da más o menos el mismo valor también que en el segundo, ¿no? Aunque su RQD va a ser diferente. Ya vamos a ver después el RQD para comprender mejor esto. Bien, llega hacia el cuarto, medianamente fracturado y en bloques. Los bloques no están algo abiertos, ¿no? Sino entre bloques. Por ejemplo, la traducción tal vez no está tan precisa. Medianamente fracturada en bloques, coma, aquí, bueno, ya no cambiaré, algo abiertos tiene que ser. Y aquí ya empieza a generarse una presión, que esto, sobre todo una presión vertical. No hay todavía presión lateral, y la carga correspondería a este H, ¿no? De 0.5B a 0.35B más H, siendo B, aquí tengo que decir, el ancho de la obra y el H la altura total de la obra. Normalmente se acercan bastante el HT del túnel, la altura del túnel y el ancho del túnel. Entonces, esos son los dos parámetros básicos que toma Terzaghi para calcular esta carga que tiene que soportar la estructura de sostenimiento, ¿no es verdad? Y seguimos muy fracturada en bloques y con discontinuidades abiertas. Ya tenemos aquí una carga mayor, ¿no es verdad? Hay poca o ninguna presión lateral todavía. Esas son las recomendaciones entonces empíricas de Terzaghi para hacer el cálculo estructural de un sostenimiento. 6. Ya está totalmente triturada, y después vamos a volver un poquito a eso para que vean lo que significa el RQD, ¿no es verdad? Y aquí él me dice, y hay, pero químicamente todavía no hay problemas. Entonces pide que se calcule el HP en función del ancho y de la altura. El jazz requiere fijación en la base y pide que se usen sobre todo cerchas circulares. O sea, aquí ya tenía claramente una idea muy clara de lo que significaba la estabilidad de una cavidad. Finalmente va a la clase 7, donde tenemos un macizo rocoso fluyente, ese famoso squeezing, y a profundidades moderadas voy a tener esta carga. Ya son cargas grandes, ¿eh? Porque imagínense que a ver, ¿por qué no hacemos un ejercicio rapidito? Supónganse que estoy hablando de un túnel carretero, ¿ya? Voy a tener aquí un 9 y aquí póngale aquí 10 y aquí 9, son 90 pies, pero
por 1,1 son 100 pies. 100 pies, 100 pies multiplicados por punto 3048 para tener en metros, tengo 30.48 metros. Póngale 30 metros, ¿de acuerdo? Ya, 30 metros. Y supóngase que el peso unitario de este material sea de 26, ¿ya? Kilonewton metro cúbico, ¿ya? 26 por 30. 26 por 30 son entonces 780, ¿no es verdad? Tendríamos entonces 780 kilopascales. Ya una carga grande, ¿no es verdad? 780 kilopascales, ya me gusta, una carga bien grande. Y para esa carga tendría que yo que calcular mi estructura, que normalmente desde el punto de vista estructural se ha tomado simplemente una estructura, una cercha, con 3 puntos de apoyo para que sea isostática, ¿no? Bueno, apoyo en la clave y el otro apoyo, ¿no? Para poder calcular entonces esa estructura, el cálculo estructural de ese sostenimiento. Son cargas grandes. Cuando es muy fluyente y a gran profundidad, imagínense, sube tremendamente hasta 4,5 incluso esto. Y si es roca expansiva, es el último que son fallas totalmente, con mucha dificultad, es independiente de B y de H y puede llegar hasta este HP, hasta 250 pies, o sea, es una fuerza tremendamente grande. Y para todos estos casos, del 6 hacia aquí ya pide que sea una cercha circular totalmente cerrada. Y tiene mucha razón en decir esto, pues su experiencia dice que sea cerrada. Y ahora actualmente sabemos de que eso es importantísimo, además, ¿no? De poder cerrar totalmente el sostenimiento cuando tenemos macizos rocosos muy malos por debajo del RQD de 30, que después lo vamos a ver, ¿ya? Bien, después de esto, el 58, aparece Laufer, Harald Laufer, que es un ingeniero austriaco que trabajaba en Tirol, en la parte oeste de Austria, donde se tienen muchas centrales hidroeléctricas, sobre todo, ¿no? Se tuvo un boom de centrales hidroeléctricas. Es por eso que los austriacos todavía tienen predominancia en gestión de hidroelectricidad, porque tienen plantas grandes caídas y mucha agua como tal. Bien, veo que es hora, señoritas jóvenes, nos daremos aquí con Laufer para la próxima clase, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Está bien, Inge. Está bien.